Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23. Le voy a dar lectura a esta porción de la escritura y dice de esta manera: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vamos a tener una oración. Padre que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre en esta tarde. Estamos agradecidos por toda la misericordia que tú muestras cada día para nosotros que hemos creído en tu Hijo Jesucristo y que hemos reconocido que Él es el único Salvador de nuestras vidas. Padre Celestial, quiero pedirte que a través de tu Espíritu Santo que se mueve en este lugar, podamos estudiar estos versículos de la palabra de Dios, podamos meditar en ellos, de lo que tú has inspirado a tu apóstol a escribir a la iglesia de los Efesios. Señor Celestial, danos siempre una actitud de mansedumbre ante tu palabra para poder, Señor, tener atentos nuestros oídos a lo que tú nos enseñas a través de ella. Gracias, Padre, por este grupo de hijos tuyos que tú has salvado, que tú has redimido con tu sangre, los has comprado. Gracias por sus vidas y también te pido por los que no pueden estar, que tú les bendigas, Señor, donde quiera que estén y que no se olviden, Padre, de ti en el transcurso de este día. Señor Celestial, gracias en Cristo Jesús. Bendice tu palabra una vez más. Amén. Bueno, hermanos, ya estamos por concluir este capítulo de Efesios, que es como una introducción, pero también vemos que enseña muchas verdades que nosotros debemos de conocer y en las cuales nosotros debemos estar más y más afianzándonos, o más bien, ¿cómo le puedo decir?, haciéndonos sólidos en las verdades que la palabra de Dios enseña en este capítulo. Ahora, nosotros hemos visto aquí en las Escrituras, pues todo lo que Dios ha hecho por nosotros, todo lo que Cristo también hizo y lo que el Espíritu Santo ha hecho también por la iglesia. Ahora, quiero decirle algo, que el apóstol Pablo, como ya les he dicho anteriormente, él está orando en los versículos 17 y 18 a Dios para que ellos puedan conocer más profundo al Señor, y también para que su entendimiento sea alumbrado a través del Espíritu Santo, para que la iglesia, los creyentes, sepan cuál es la esperanza que Dios ha llamado y las riquezas de la gloria, de la herencia, y también para que conozcamos el poder y la grandeza de nuestro Señor. Y sabemos que ese poder está a disposición de nosotros, como hemos visto, a través de lo que el Señor proporciona a la iglesia para que siga avanzando, para que siga fortaleciéndose y siga continuando en este mundo. Y vemos que el poder de Dios, pues Él quiso manifestarlo también cuando resucitó a Cristo de entre los muertos y le exaltó y le glorificó y le puso por sobre todo nombre, dice aquí el versículo 21, y no solamente en este mundo, sino también en el venidero. Ahora, es interesante que nosotros veamos algo aquí. Jesucristo ha sido exaltado. Continuamos con esto. Jesucristo ha sido glorificado. Este hombre que nació en un pesebre y que no tuvo lugar digno, vamos a decirlo, de nacer, sino que no tuvo posada, pero nació en un pesebre, y además vemos nosotros en la Escritura que no tuvo él donde recostar su cabeza. También encontramos que este hombre, que tenía como oficio ser carpintero, y también vemos que este hombre que fue maltratado,
que fue escupido en la cara, que fue coronado con una corona de espinas aquí en ese mundo. Este hombre, hermanos, que fue insultado, que mientras a él lo crucificaron de una manera muy vergonzosa y al lado de él pusieron dos ladrones para hacer mofa de él y para burlarse de él, y la gente en ese entonces pasaba y meneaba la cabeza y se burlaba de Cristo y decía: si él es el Cristo, que se baje ahora de la cruz para que creamos en él. Esas personas también hicieron de Cristo y dijeron: a otro salvó y no se puede salvar a sí mismo. Entonces, hermanos, este hombre que hace 2000 años estuvo aquí en la tierra y que sufrió por nosotros para darnos salvación, este hombre ha sido glorificado y ha sido exaltado hasta lo sumo, hasta lo más alto, dice la palabra de Dios. Quiero que vayan conmigo a Apocalipsis 5, porque esto es precioso, hermanos. Acerca de la exaltación y de la glorificación de Jesucristo, lo vemos nosotros en este capítulo de Apocalipsis. En el capítulo 5, del 1 al 14, le voy a dar lectura yo a esta porción de la Escritura. Aquí vemos cómo Cristo fue, lo vuelvo a repetir, exaltado y glorificado hasta lo más alto. Dice aquí: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron. Quiero que note eso: se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, que sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. En esta escena que el apóstol Juan ve allá en el cielo, está mirando ¿a quién? A Cristo exaltado y a Jesucristo glorificado. ¿Por qué Cristo fue exaltado? Estoy continuando, solamente estoy viendo, hermanos, de lo que aquí dice el versículo 21 y 22. ¿Por qué Cristo fue exaltado
hasta este lugar. Aquí la Escritura dice, porque Él fue inmolado. ¿Qué es inmolado? Pues inmolado, hermanos, vemos lo que dice Isaías 53, que Cristo es el Cordero, es el siervo de Dios, es inmolado Él, o sea, Él fue herido por nosotros, por nuestras transgresiones, dice la Escritura. Y no solamente Cristo ha sido exaltado y Cristo ha sido glorificado porque Él sufrió los clavos en la cruz, en su costado, en sus pies, la corona de espinas. No solamente eso, sino porque Cristo mismo, Él sufrió la ira de Dios, algo que nuestra mente no puede comprender, hermanos. Por eso Él ha sido exaltado, porque aquí en la Escritura, en esta porción de la Escritura, aparece 3 veces la palabra inmolado. Aquí en el versículo 9 dice, porque tú fuiste inmolado, por eso tú eres digno de recibir honra y de recibir gloria y alabanza. Porque tú derramaste tu sangre y nos hiciste un linaje para nuestro Dios, dice aquí la Escritura. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza y de todo lo creado. Él es digno, Jesucristo. Imagínense, dice que aquí hay millares y millones y número de millones de ángeles en el cielo. ¿Y qué están alabando ellos y a quién están exaltando y glorificando? A Jesucristo el Señor. Imagínense, los ángeles, los seres celestiales en el cielo no tienen un cuerpo como nosotros lo tenemos. Ellos son hechos y creados de otra forma muy diferente a la de nosotros. Ellos están en un estado espiritual, estos ángeles, estos seres que están en el cielo. Pero quiero decirle algo, Cristo está en el cielo. ¿Cómo crees que está, Toño? ¿En qué forma está Cristo? Cristo está en el cielo en un cuerpo semejante al que tenemos nosotros. Está el Dios hombre allí y está siendo glorificado. Está en un cuerpo glorificado Jesús. Nunca habían visto los seres vivientes, los ángeles, a la segunda persona de la Trinidad en esta forma, hasta que Él no tomó forma humana y se hizo como un bebé y creció y se desarrolló y murió por nosotros y luego fue exaltado y glorificado al cielo. Ellos están allá mirando a Jesucristo en forma humana, están mirándolo así, porque ciertamente Él fue el que murió por los hombres y no por los ángeles rebeldes. Entonces, hermanos, esto es muy importante que entendamos acerca de la exaltación de Jesús, porque aquí Efesios también nos sigue diciendo que Jesucristo le fueron sometidas todas las cosas. En el versículo 22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Qué es someter? Subyugar, dice, subordinar. Eso es, a Cristo está sometido todo está bajo sus pies. Me puedo imaginar a los hombres a través de la historia. Ellos siempre han buscado someter, subyugar, subordinar a los demás, a pueblos, a personas, a naciones. Los faraones, ellos querían tener este dominio y este control sobre el mundo y conquistar a las naciones alrededor y someterlos. Los césares también pretendían hacer esto, someter y dominar todo. Hay gobiernos ahorita que son unos dictadores y someten a sus subyugados y los gobiernan, todo esto. Ha habido hombres que quieren conquistar el mundo y quieren conquistar las naciones, pero sin embargo no ha sido posible. ¿Por qué? Porque el dominio universal del mundo corresponde solamente ¿a quién? A Jesucristo.
Es para Jesucristo el someter todas las cosas debajo de sus pies. Estos hombres solamente gobiernan cierta región de la tierra y son obedecidos y llevan esa autoridad solamente sobre esas personas que han conquistado, pero más allá no pueden gobernar, no pueden someter, no pueden dominar a alguien más, sino solamente en su reino o solamente en su región en la cual ellos están establecidos. Pero sin embargo Jesucristo nos dice la palabra de Dios que Él no va solamente a gobernar cierta región de la tierra, sino que dice que todas las naciones se postrarán y adorarán y alabarán al que fue inmolado en la cruz del Calvario. Y no solamente en esta tierra, sino que también dice la palabra de Dios que en el mismo universo, allá donde están todos los seres creados, en el tercer cielo, que dice la Escritura, ellos también estarán bajo los pies de Jesucristo el Señor, de Jesús. Quizás ustedes ahorita pueden preguntarse y pueden decir, bueno, pero ahorita vemos mucha rebeldía en este mundo. Hay gente que no se somete a Cristo Jesús, hay gente que le desobedece, hay gente que no hace caso a la palabra de Dios. Pero algún día llegará el tiempo en que esas personas doblarán su rodilla delante del Cordero de Dios y le dirán, tú eres digno de recibir la honra. Tanto los que están en el cielo como los que están en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, ¿a quién servimos nosotros, hermanos? ¿A quién servimos? Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Los efesios, salud. Los efesios estaban acostumbrados a ser sometidos, a ser subyugados. ¿Estaban acostumbrados a eso? Sí, porque los efesios eran una región o una provincia romana. Y esa ciudad siempre era conquistada por sus enemigos. Bueno, sufrió varias conquistas por sus enemigos y fue dominada. Ellos sabían esto. Ellos en ese momento que el apóstol Pablo escribe, ellos estaban bajo el dominio ¿de quién? Del Imperio Romano. Estaban bajo el dominio del César. Estaban bajo ese dominio. Pero sin embargo el apóstol Pablo va más allá y les dice, aunque nosotros quizás ahorita estamos bajo el dominio de algún gobierno, va a llegar el tiempo en que vamos a estar bajo el dominio universal de Jesucristo nuestro Señor. Y todo estará bajo sus pies. Todo. Dice la Escritura aquí. Ahora, este Jesús que se humilló y que murió en la cruz y que ha sido exaltado y glorificado, nos dice el versículo 22, vamos a ver lo que dice el versículo 22 en las siguientes líneas. Dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, hermanos, si el apóstol Pablo está hablando de un dominio universal de Cristo, pues es lógico que Cristo Jesús sea cabeza sobre todas las cosas, o otras traducciones dice, lo dio por cabeza suprema a la iglesia. Así dice. Entonces, quiero decirles algo. Aquí dice que Cristo es cabeza. ¿Y qué es la cabeza? Normalmente en nuestro cuerpo, ¿dónde la encontramos? Argentina. ¿En los pies? Aquí en el abdomen, a un lado de la mano. La cabeza está encima de nuestro cuerpo. Está arriba. Es la parte superior de nuestro cuerpo humano. Allí está. ¿Y por qué la cabeza está aquí en la parte superior? Eso es una señal o es un símbolo de autoridad. De autoridad. Entonces Cristo Jesús viene siendo la cabeza de la iglesia, y quiere decir que Cristo Jesús está por encima de la iglesia y que Cristo Jesús es la autoridad de la iglesia.
es la autoridad de la iglesia? Jesucristo. Hay muchos grupos religiosos, religiones que tienen una persona como la máxima autoridad sobre ellos. Y a veces es una persona vestida de blanco, que está en un lugar de Europa y allí gobierna, allí controla a todas sus adeptos que pertenecen a este grupo religioso, los gobierna y desde allí. Y la gente dice, él es la autoridad suprema. Así lo ven. Quizás no lo dicen así, pero así lo ven como autoridad suprema. Y ponen a un hombre por encima de mismo Cristo. Ponen a un hombre como cabeza de alguna iglesia. Otros también quizás no tienen a un hombre así, pero tienen un grupo de ungidos y ellos son la cabeza de dicho grupo religioso también. Hay otros hombres también que se quieren, o más bien quieren tomar el lugar de Cristo en la iglesia. Quieren ser ellos cabeza de la iglesia. Quieren ser ellos la autoridad suprema de la congregación. Pero de acuerdo a la Escritura eso no es correcto. No es correcto eso, hermanos. Nadie puede usurpar el lugar que le pertenece a Jesucristo en la iglesia, la autoridad suprema. Yo solamente les quiero decir aquí estamos en una congregación. ¿Y aquí quién es la autoridad suprema? ¿Yo soy la autoridad suprema aquí? No, yo soy un siervo solamente, que sirvo a los demás. ¿Quiénes? Los líderes, los ancianos, ¿son la autoridad suprema ellos aquí? ¿Y se deben de sobreponer por encima de la iglesia? Por supuesto que no, eso no. Simplemente nosotros somos siervos de Jesucristo, nuestro Señor. Pero yo no soy la autoridad, ni nuestro hermano es la autoridad, ni él es la autoridad suprema. No es. Porque la autoridad es Jesucristo, nuestro Señor, sobre la iglesia. Ahora, quiero decirle algo a usted. ¿Por qué Cristo es cabeza de la iglesia? Porque el versículo dice que Dios mismo lo puso por cabeza. Por eso. También nos dice Colosenses, vamos a Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, versículo 17. Bueno, hermanos, quiero darle lectura del 15 al 19. Colosenses 1, 15, 19. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Está hablando de Cristo Jesús. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Nosotros nos movemos, nosotros respiramos, nosotros vemos que sale el sol, que se mete, que sale la luna, que llueve, que hace aire, que se nubla, que pasan muchas cosas en este mundo. ¿Sabes por qué? Porque por Cristo subsisten con el poder de su palabra, dice la Escritura. Dice el 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la prominencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Cristo es cabeza de la iglesia porque Él debe ser proeminente, tiene que tener la proeminencia. ¿Y qué significa esto, proeminencia? ¿Qué significa eso? Preeminencia. Significa ser el primero,
ser el primero. Por eso Él es cabeza. ¿Quién es el primero aquí? ¿Usted es el primero? ¿Yo soy el primero? Es Jesucristo el que tiene que ser primero en todo. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que Él sea primero y tenga el primer lugar en todo. Entonces Jesús es cabeza por esto, porque Dios lo pone y porque Él debe ser el primero en la iglesia, en la congregación. Nadie más debe ser el primero, sino solamente Jesucristo, el Señor. Que somos nosotros siervos de Jesús solamente. Ahora bien, si Cristo es cabeza de la iglesia, dice el apóstol Pablo, entonces es el que gobierna, es el que da dirección, el que da coordinación, así como la cabeza gobierna, da coordinación a nuestro cuerpo, así Cristo también es para nosotros su iglesia. Él gobierna y debe de gobernar. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros si Cristo es cabeza, Manuel? Bueno, vamos a ver qué dice el mismo Efesios capítulo 5, versículo 20, del 21 al 24. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces, la iglesia se debe sujetar a Cristo porque es la máxima autoridad. Y enseña el apóstol Pablo, pues algo como una ilustración, así como una mujer del Señor se sujeta a su marido, porque su marido es cabeza, o sea, es la autoridad que Dios puso sobre ella, sobre esa familia, pues la iglesia también lo tiene que ser así. Entonces nosotros necesitamos, como iglesia siempre, estar sujetos a Jesucristo, nuestro Señor. Por ahí yo escucho que muchas congregaciones tienen la enseñanza de que Cristo es cabeza, pero pareciera que en la práctica Cristo no tiene ninguna autoridad sobre ellos y sobre esa iglesia. Sí aceptan y dicen, sí, Cristo es la cabeza de la iglesia, pero hay hombres que dicen, pero aquí yo soy el que mando. O también, sí, Cristo es cabeza de la iglesia, pero aquí hacemos las cosas como nosotros determinamos y como mejor nos parece y como mejor nos conviene. Y dejan a un lado ¿a quién? A Jesucristo el Señor. Lo hacen así. Ahora, entonces la cabeza da dirección a nuestro cuerpo, coordina todo esto. Cristo también esto hace para la congregación. Vamos a poner un ejemplo. Si nosotros aquí tenemos un problema, como iglesia, un ejemplo, tenemos una dificultad, ¿qué tenemos que hacer? Y esta dificultad es grande, pero aquí yo veo a muchos sentados y luego le decimos, bueno, lo tenemos que solucionar, esta dificultad. Y por acá alguien dice, pues yo opino esto, que así se haga. Y luego por acá, pues yo opino que así se haga. Y luego por allá igual, pues hacemos esto. Y luego por allá y todos así alzan la mano y dicen, tiene que ser así. Y cada quien tiene una opinión diferente de cómo se debe solucionar ese problema o cómo se debe de guiar a través de ello. Y entre tantas opiniones, ¿qué vamos a hacer nosotros?
¿Saben qué? Sus opiniones son buenas quizás, pero vamos a dejarlas en segundo lugar y vamos nosotros a través de la Biblia, a través de la palabra, a ver qué es lo que dice Cristo en este asunto. Y nosotros nos debemos de someter a lo que dice la Escritura, lo que dice Jesucristo en su palabra, porque a través de esto nosotros vamos a encontrar la dirección que nosotros necesitamos para cualquier dificultad que enfrentemos en la iglesia o en la vida misma, personalmente o individualmente. Vamos a someternos ¿qué? A la palabra de Dios. A través de la oración y a través de la Escritura vamos a encontrar su voluntad de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, cuando tengamos un problema nosotros, es bueno que alguien diga, bueno, abramos las Escrituras, ¿qué dice aquí? Y todos, abramos las Escrituras, ¿qué dicen ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice esto? ¿Qué dice esto? ¿Qué debemos de hacer? Es la palabra de Dios la que Cristo usa para dar dirección a su iglesia. Es la palabra. No necesitamos nosotros preguntar a alguien más ajeno a la iglesia o andar consultando otras cosas que no sea solamente la palabra de Dios la que nos instruye, la que nos corrige, nos redarguye y nos enseña de acuerdo a lo que dice segunda de Timoteo 3 del 15 al 17. Es a través de esto, hermanos. Si estamos de acuerdo en eso, tenemos que estar de acuerdo que es la palabra de Dios la que Cristo usa para coordinar y dar dirección a su iglesia solamente. Volvamos a Efesios. A veces me pregunto, si hay iglesias que digan, y yo creo que sí los hay, pero lo pregunto, que tengan una buena doctrina y que digan, sí, cierto, pero no lo hacen en la práctica, no lo hacen, ¿verdad que no? Déjenles digo una cosa, estaba en una congregación yo, de sana doctrina, pero en la práctica muy diferente, ¿sí? En esta congregación se acostumbraba a tener sesiones de negocios. ¿Qué es esto? Nos reunimos nosotros así, como están ustedes, y luego está una persona que está, pues, ¿cómo se le llama? Sí, el líder, pero el mediador, así, como mediador está. Y luego ya, fíjense, pues hacemos esto, o hay este problema allá, o hay esta visión, o hay este proyecto, o cosas así. ¿Y luego qué pasa? Alguien dice, bueno, vamos al evangelismo, vamos a discipularnos, vamos a tomar un taller, y porque nos hace falta, necesitamos avivarnos, un ejemplo, por así decirlo. Y luego el que está aquí como mediador dice, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces por ahí hay una persona que dice, no, yo creo que no es importante tomar el discipulado e instruirnos más en el evangelismo. Y otros dicen por acá, bueno, sí es importante. Entonces hay que dos opiniones. Pero sin embargo, el que dice, no es importante nosotros, yo creo que dejamos el evangelismo, no nos conviene ahorita. Un ejemplo. Dicen, a cabo ya tenemos muchos años de cristianos y ya creo que ya sabemos cómo hablarle a la gente. No lo necesitamos. Y se levanta otro por allá y dice, yo secundo. Sí, entonces están dos personas. El que propuso que no.
Bueno, se propuso el evangelismo. Uno dice que no, y por acá dice segundo, y no lo hacemos. Y ya con 2 personas que tomaron esa decisión, ¿qué pasa? Ya todos dicen, bueno, ya no se puede revocar. ¿Por qué? Porque ya hubo una persona que secundó y dijo que no puede suceder esto, ¿sí me entienden? Y no lo vamos a hacer. Y yo digo, bueno, ¿y dónde está la Biblia? ¿Dónde abrimos la Biblia para decir qué dice la Escritura respecto a esto? ¿Qué dice Cristo? Él es el que nos dirige. Y a veces hay personas que parece que son las que dirigen y controlan las iglesias y toman decisiones por su propio corazón y su propio pensamiento, aun cuando no sea la voluntad de Dios lo que ellos hacen. Pero sí, creemos que Cristo es la cabeza y la autoridad, y que Él guía y que Él da dirección. Sí lo creemos y lo plasmamos en una hojita, en una declaración de fe, allí está. Pero sin embargo, a la hora de hacer la voluntad de Dios y de hacer lo que Dios quiere, no, Cristo no, nosotros lo hacemos. Entonces no debe ser así, hermanos. Es que Cristo usa su palabra para dar dirección, porque Él es autoridad, porque Él es cabeza. Esto tiene que ser así. Y la iglesia debe de sujetarse a Cristo por el lugar de posición que Él tiene. Sujetarse a Cristo. ¿Y qué es? ¿Cómo es cuando nos sujetamos a Jesús? Cuando le obedecemos. Una persona, una iglesia que se sujeta a Cristo y que sabe que Cristo es su autoridad, es la persona que le obedece en sus mandamientos. Es en eso, hermanos. Ahora, alguien puede estar pensando aquí y decir, bueno, ¿y qué de los líderes? ¿Ellos no tienen autoridad o algo así? ¿Qué piensan ustedes? Si Cristo es cabeza de la iglesia, Él es la autoridad, entonces ¿qué es de los ancianos? Quiero aclarar esto, porque alguien puede decir, bueno, Jesucristo es la cabeza, y si ellos no tienen autoridad, yo me sujeto a Cristo solamente. Pero Cristo como cabeza y como autoridad suprema, Él delega, ¿sí me entienden? Delega de su autoridad ¿a quién? A sus siervos. A sus siervos. Si alguien dice, yo no me sujeto a ningún hombre, yo me sujeto a Cristo, la palabra de Dios nos enseña que Él delega autoridad a sus siervos, pero esos siervos deben de estar bajo la autoridad de Jesucristo, se deben de someter, sujetarse a Él. Solamente así, hermanos. Porque si alguien dice, yo quiero hacer la voluntad de Dios, obedeciendo a Cristo, ¿qué tiene que suceder? Que también nosotros debemos de entender que Cristo dio o delegó autoridad a sus siervos. A los gobiernos también les delega, ¿o no es así? También Cristo ha delegado autoridad a los gobiernos. Hay un grupo religioso que dice, ni voto, ni saludo la bandera, ni voy al ejército, ni hago mi servicio militar, ni nada de estas cosas, ni cumplo con mis responsabilidades de ciudadanos. ¿Por qué? Porque yo me someto a Dios solamente. Es correcto, sí, Dios tiene toda la autoridad, pero Él ha delegado también a los gobiernos ¿qué? Autoridad, y nosotros tenemos que responder y tenemos que someternos a esa autoridad mientras no atiente la palabra de Dios, mientras no atiente nuestra fe cristiana. Yo me puedo someter a ellos, y yo me puedo someter también a siervos piadosos,
siervos íntegros, siervos temerosos de Dios. A ellos puedo yo estar bajo autoridad con ellos. Cristo también ha delegado autoridad. ¿A quién? En el hogar, ¿a quién le delegó la autoridad? ¿Qué dice aquí la Escritura? ¿Le delegó la autoridad a quién? Al hombre. Correcto. Entonces, ¿y qué tiene que suceder allí? La mujer, por cuestiones de que Cristo delegó esa autoridad, debe de sujetarse a su marido. ¿Y qué más? Los hijos también deben sujetarse a su marido, los hijos. A sus padres. Sí. A sus padres. A su papá como cabeza de ese hogar, a su mamá como ayuda idónea de ese varón. Se debe sujetar el hijo a sus padres, porque es una autoridad delegada ¿por quién? Por Cristo. O sea, Cristo delega autoridad tanto en el hogar, en el gobierno, en la iglesia, etcétera, y en muchos lugares. Así es. Pero al final de cuentas, ¿quién es la máxima autoridad? Jesucristo. Es Jesucristo la máxima autoridad. Y no solamente en la iglesia, sino en todo el universo, dice la palabra de Dios. Por eso, hermanos, aprendamos nosotros a usar esa autoridad que Dios nos dio con responsabilidad. ¿Sí me entienden? Tenemos que usar esa autoridad que Dios nos da con responsabilidad. ¿Qué digo con responsabilidad? Que nosotros no vamos a ser personas abusivas o autoritativas sobre los demás, sino con responsabilidad. Pero vuelvo al punto, hermanos, de que Cristo es la cabeza de la iglesia, porque Dios así lo quiso y Él debe de gobernar aquí con su palabra, solamente con su palabra. Es Jesús. Ahora pasamos al versículo 23. Versículo 23. Y aquí el apóstol Pablo usa una metáfora o una ilustración para decir lo que es la iglesia. Pues sí, dice aquí el apóstol Pablo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Si yo le digo a una persona, o si les pregunto, ¿qué es la iglesia? Muy bien, Toño, el cuerpo de Cristo. Pero a veces nosotros tenemos la costumbre o tenemos el pensamiento de que la iglesia es el salón, que es el edificio. Estaba yo platicando ayer con una persona que va a una congregación y me estaba diciendo, me decía, es que mire, hermano, en la congregación donde yo estoy, dice, en la iglesia se está tirando el agua del baño. Y la iglesia tiene un vidrio quebrado porque los niños juegan al rebote allí. Y la iglesia tiene esto, y la iglesia tiene aquello. Y yo rápidamente estaba entendiendo que esta persona como que asocia mucho que la iglesia
es el inmueble o es ¿cómo le puedo decir? Sí, es el templo, que la iglesia es el lugar. Lo asocian así. Vamos a cerrar las llaves de la iglesia o las puertas de la iglesia. Vamos a cerrar las puertas de la iglesia. Voy a abrir la iglesia, dicen así. Voy a apagar las luces de la iglesia. Voy a hacer tantas cosas así. Pero ¿por qué la gente tiene esa idea? Porque la iglesia no es el inmueble, no es el lugar, no es esto la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros, el cuerpo de Cristo. Iglesia solamente es una palabra que se usaba para decir llamados fuera, para tener una asamblea o una reunión. Es la palabra común o secular que se da a la palabra iglesia. Pero si entendemos nosotros que la iglesia somos nosotros, que somos llamados fuera, ¿de dónde? Del mundo. Llamados por Dios para ser redimidos y ser salvados por Él. Esto es la iglesia. La iglesia se compone de personas vivas, de piedras vivas, como dice Pedro, de piedras vivas. Entonces usted es un pedacito también de la iglesia de Cristo Jesús. Usted es una piedra viva. Así es, porque Dios lo ha salvado, porque Dios lo ha rescatado, porque Dios lo ha llamado. Por eso son los que han sido llamados y salvos por Cristo Jesús, la iglesia. No es el templo. Por eso es muy importante que si cambiemos nuestro vocabulario o nuestro concepto de iglesia, y en vez de decir vamos a la iglesia, se puede decir si ustedes están reunidos, sí, estamos en lo correcto. Pero decir voy a la iglesia a cerrar, a apagar las luces, estamos equivocados. ¿Qué es lo que debo decir yo? Voy al lugar donde me reúno. Voy al salón donde está congregada la iglesia. ¿Sí me entienden? Allí. Voy al salón o al lugar o al templo donde está congregada la iglesia. Porque la iglesia puede estar donde? En el cerro, en el monte, en la playa, donde sea, en la azotea de una casa, en la sala de una casa también. Allí puede estar la iglesia reunida. Entonces hay que ir cambiando, hermanos, nuestro vocabulario y decir, la iglesia es el cuerpo de Cristo Jesús. La iglesia es el cuerpo de Cristo Jesús. Esto es lo que usa el apóstol Pablo, la cual es su cuerpo. Cristo cabeza, nosotros cuerpo. ¿Y qué es un cuerpo? Es un organismo, ¿no? ¿Cómo? Una unidad. Es una unidad, es algo completo. Es un organismo vivo, que tiene vida, que tiene un carácter y que tiene un propósito. La iglesia de Jesús. Esto es. Nosotros somos el cuerpo de Jesucristo, dice la Escritura. Vamos a ver un pasaje que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12, y voy a dar lectura, a ver dónde me detengo, hermanos. Primera de Corintios 12, versículo 12 dice de esta forma: porque así como el cuerpo es uno, o sea, es algo completo, es una unidad, decía nuestro hermano, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son solo un cuerpo. Así también Cristo. ¿Usted es miembro del cuerpo de Cristo? ¿Son miembros? Somos miembros del cuerpo de Jesucristo. Porque mi cuerpo no solamente tiene una cabeza. Si tuviera nomás una cabeza, ¿sería cuerpo? No. Si tuviera un pie nomás, ¿sería cuerpo completo? Por supuesto que no. Dice aquí, el versículo
13, porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. ¿Cómo se llega a ser parte del cuerpo de la iglesia de Cristo Jesús? ¿Cómo se llega? ¿Cómo? Por medio del nuevo nacimiento. Por medio del nuevo nacimiento. Pero también aquí dice el versículo, nos lo está diciendo claramente Donaldo, es por medio del bautismo del Espíritu Santo. Cuando ustedes escuchan que el bautismo del Espíritu Santo no es hablar en lenguas, no es tener una experiencia sobrenatural, no es tener una ¿cómo se dice? Exactamente así, no es esto. El bautismo del Espíritu Santo nos coloca a nosotros en el cuerpo místico de Jesucristo. ¿Cuándo fui bautizado por el Espíritu Santo? Cuando creí, cuando me arrepentí, cuando nací de nuevo, cuando el Espíritu me regeneró, cuando el Espíritu me hizo parte del cuerpo de Cristo y me colocó en el lugar donde Dios quiso que yo fuera colocado. ¿Sí me entienden? Entonces, el Espíritu nos coloca, nos da una posición en el cuerpo de Jesucristo. Ahora, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, ya lo decía eso. Y si dijere el pie, porque soy mano, no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estará el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en un cuerpo como Él quiso. Hermanos, somos un organismo, somos un cuerpo, y algunos de ustedes, ¿qué son? Algunos son oreja, algunos son ojos, algunos son pie, algunos son brazos, algunos son de lo que usted quiera, así son. Y Dios nos ha colocado precisamente como Él quiso, de una manera soberana, dice el versículo 18, como Él quiso, nos ha colocado en ese cuerpo. Quizás a mí Dios me ha colocado en que sea pie, y en que usted sea mano, o que yo sea tobillo y usted sea corazón, etcétera. ¿Sí me entienden? Yo no le dije a Dios, yo quiero ser tobillo. Yo no le digo a Dios, yo quiero ser corazón o quiero ser brazo. Dios lo hace soberanamente y coloca a los cristianos en el cuerpo como Él quiere. Como Él quiere. Pero una cosa sí le quiero decir, algo que me enseñó el Señor en esta semana, muy, muy importante respecto a esto que le estoy diciendo, es que yo necesito al cuerpo de Cristo en mi vida. Yo los necesito a todos y ustedes necesitan a todos los demás. ¿Por qué, hermanos? Porque esa es la funcionalidad del cuerpo, coordinando como un conjunto, como un todo. Yo no puedo decir, yo no necesito a Felipe. Y si pensara de esa forma yo, estaría equivocado, porque él es parte del cuerpo de Cristo. Si alguien dijera, yo no necesito a Humberto, para nada, estaría equivocado, porque soy parte del cuerpo de Cristo y necesito a todos y necesito a los demás para ir creciendo, hermanos, ir desarrollándose los unos a los otros, dice la palabra de Dios. Entonces, esto a mí me llena de una gran convicción acerca del cuerpo de Jesucristo, que todos son miembros. Y si alguien de ustedes se duele,
¿qué debo de ser yo? Me debo de doler. Si alguien de ustedes lleva cargas, ¿qué debe ser el otro miembro? Llevar la carga del otro. Si alguien sufre del cuerpo de Cristo, ¿qué tenemos que ser nosotros? Alegres y gozosos y con algarabía mientras esta persona está sufriendo. Somos el cuerpo se duele. El cuerpo sufre con ellos, con los demás miembros. Eso es el cuerpo de Jesús. Entonces, necesitamos el cuerpo de Cristo, su iglesia. Hay gente que dice, yo tengo 3 meses que estoy allá en el cerro. ¿Y se congrega usted en una iglesia? ¿Se congrega en la iglesia? No, pero yo aquí, mire, yo aquí le predico a esta persona y a aquellos. Le digo, yo no he visto que una mano sobreviva separada del cuerpo. ¿O sí? Yo no he visto que una mano funcione. Si mi mano está corta y está tirada en el suelo, ¿qué funcionalidad tiene? No tiene ninguna. Pero si está adherida, pegada al cuerpo, entonces que tiene una funcionalidad y me sirve para cargar esta Biblia, para cargar este púlpito, para trabajar, para hacer muchas cosas. ¿Me sirve esto? Entonces, como miembros del cuerpo de Cristo, siempre debemos de estar nosotros que funcionando dentro de ese cuerpo. En otras palabras, funcionando dentro de la iglesia de Jesús. Esto, hermanos, esto debemos de entender, que yo soy parte del cuerpo de Jesucristo, nuestro Señor, y que los necesito, y ustedes me necesitan también. Ahora, ¿por qué Cristo dice que la iglesia es su cuerpo? Cristo está en el cielo y Él ha sido exaltado y glorificado, pero Él dejó o se identifica con la iglesia como su cuerpo, porque la iglesia, como el cuerpo visible, o sea, la iglesia es el cuerpo visible ¿de quién? De Cristo. Entonces los de afuera tienen que ver a nosotros, en nosotros tienen que ver ¿a quién? A Jesucristo lo tienen que ver en nuestra iglesia, en las iglesias locales. Tienen que ver a Jesús en nosotros, porque nosotros somos la manifestación visible del cuerpo de Cristo. ¿Y para qué Dios nos ha dejado aquí como su cuerpo? Para que nosotros cumplamos su propósito, su obra aquí en la tierra. ¿Sí me están entendiendo? Es para eso, para que mostremos a Jesús, para que cumplamos la obra que Él comenzó hace 2000 años y nosotros debemos terminar. No es que Cristo, su obra haya sido inconclusa, no, Él ya hizo toda la obra de la salvación, sino que nosotros hagamos la obra de ir y buscar a los pecadores y salvarlos, porque todavía hay muchas personas que Dios va a salvar y que son parte del cuerpo de Cristo, pero necesitan escuchar ¿qué? La palabra de Dios, la Escritura. Entonces, hermanos, esto es lo que es la iglesia, el cuerpo del Señor Jesús, y ustedes son sus miembros, para que todos funcionemos en en el lugar donde Él nos colocó, todos estemos haciendo nuestra función. Esto lo vamos a hablar más adelante en Efesios, porque sigue hablando acerca de esto. Pero si yo entiendo que soy miembro del cuerpo de Cristo, para que yo me mueva y para que Isaías se mueva y ustedes están volteando sus ojos y están haciendo muchas cosas, necesita que los demás miembros funcionen, ¿o no?
así. Entonces, ahorita yo estoy parado aquí y estoy hablando y estoy pensando y estoy diciendo muchas cosas de la Escritura, pero todo mi cuerpo está coordinado y está trabajando para que yo pueda hacer esto. Entonces todos los miembros tienen un movimiento, tienen una función, y no pueden estar los miembros en un estado de pasividad, como decía nuestro hermano Josué. Una mano que no se usa para nada, ¿qué pasa? No sirve, dice. Pero sin embargo, ¿qué pasa? A esta mano, pues hace lo que esta mano debería de hacer. Hay una persona que me ocupa y me llama. Es un señor que nació con una discapacidad. Su pie de él no se desarrolló. Tiene su pie nomás hasta aquí. Su pie. Y no le creció normalmente. Pero ¿qué pasa? Él usa una muleta solamente, y la muleta es la que hace que pueda sostenerse bien y no caerse, pero yo creo que todo el peso la lleva su otra pierna. ¿Sí? Su otra pierna es la que lleva todo eso. ¿Por qué? Porque su otra pierna está activa, porque está funcionando, porque está sana, por eso lleva esto. Pero su otra parte, o su pierna que no se desarrolló, está inactiva, no hace nada. Entonces nosotros no podemos estar así, hermanos. Somos parte del cuerpo. Somos parte de ese cuerpo. Yo solamente quiero decirle, ¿qué hace usted o qué está haciendo para que el cuerpo bien coordinado vaya creciendo y vaya desarrollándose, vaya haciendo la obra de Dios? ¿Qué hacemos nosotros? Usted es parte del cuerpo de Jesús. Es parte. Y si es un miembro, tiene que estar en movimiento y tiene que moverse así, porque soy el cuerpo de Jesús. Y dice la Escritura, ya terminó, dice que la plenitud de aquel que lo llena en todo. O sea, la iglesia está completa ¿en quién? En Cristo. ¿Nos hace falta otra cosa que no sea Cristo Jesús? La iglesia está llena, está completada en Jesús. O sea, la iglesia está llena por Jesucristo, que todo lo llena en todo. Hay otras versiones de la Escritura que aquí ponen que aquel que da dones a la iglesia para que sea llena en plenitud. Pero más adelante vamos a ver acerca de eso. Porque aquí ya está presentando el apóstol Pablo a la iglesia como cuerpo. Más adelante lo presenta en lo que hace el cuerpo de Jesús, que vamos a tocar más detalladamente en esto. Entonces, hermanos, termino. Jesucristo es la autoridad de la iglesia, es la máxima autoridad, y también Jesucristo es cabeza y nosotros somos su cuerpo. Somos un organismo vivo que tiene vida y tiene propósito y tiene un carácter en este mundo. Somos el cuerpo de Cristo, nadie más. Ningún gobierno, ninguna reunión política, nadie. Es la iglesia, el cuerpo de Jesús. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor Padre que estás en el cielo, vemos a través de la Escritura que Cristo ha recibido la honra, la gloria y la alabanza, y que Él ha sido exaltado y glorificado sobre todas las cosas. Padre, desde este momento nos unimos a ese coro celestial de la exaltación de Cristo
Y queremos reconocer, Padre, que Él es el único allá en el cielo que tiene una representación de un cuerpo físico como nosotros lo tenemos, pero glorificado, y que ante Él, Padre, se inclinan las huestes celestiales, ángeles, millares de millares, muchos seres, Padre, que ni siquiera nosotros imaginamos que existen, pero espirituales. Pero nosotros, Padre eterno, gracias porque nos haces entender a través de la Escritura que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien se merece todo, Padre, y no a nosotros, sino a Él, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario y por lo que representa y todo lo que, pues, Él es. Señor, te quiero dar gracias porque, pues, nosotros somos el cuerpo de Jesús, somos la iglesia, somos miembros y estamos coordinados, estamos funcionando, Padre, como tú dices en tu palabra, cada quien en el lugar que ha sido colocado. Ayúdanos, Padre, a hacer nuestra función. Ayúdanos, Padre, a que el mundo conozca que Cristo, Padre, está en medio de nosotros y puedan, Señor, ver tu gloria, puedan ver tu gracia y tu misericordia que nosotros podemos mostrar a los demás. Señor bendito, gracias porque tú nos enseñaste muchas verdades en este capítulo y también, Padre, pues podemos entender que tenemos ese privilegio, Señor Santo, no solamente de ser hijos herederos, sino que también ser parte, Señor, tener una unión vital con el Señor Jesucristo, una relación íntima, así como la cabeza con el cuerpo está coordinado y es una unión vital, así nosotros también. Ayúdanos, Padre, a tener siempre esa unión vital con el Señor Jesucristo, ya sea, Padre, como iglesia, sea también como creyente individualmente. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y maravilloso y glorioso. Por Jesucristo te damos las gracias. Amén.